de la mañana, y cuando hablamos de corrupción, a veces pensamos mucho en la forma, en las maneras de manifestarse la corrupción. Sin embargo, hay un tema de fondo al que definitivamente hay que fijar la mirada y analizar desde diferentes puntos de vista, sobre todo el sociopolítico, que es el que involucra y es inherente obviamente a las personas. Sin embargo, hoy por hoy, en el desarrollo de una mesa única del diálogo, se busca analizar esta realidad, pero ¿desde qué aristas? ¿Desde qué puntos de vista? Y pues para hablar precisamente de esta realidad que no es reciente en nuestro país, ha tocado la puerta pues hace ya un tiempo, y que de alguna manera ahora escuchamos incluso a altos funcionarios expresarse en función de lo cotidiano que puede ser un acto de corrupción. Para hablar de ello, precisamente, está con nosotros esta mañana el doctor Rodrigo Noriega, abogado, periodista y analista político, a quien agradecemos pues nos acompañe una vez más en este espacio. Doctor Noriega, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Excelente audiencia. Buenos días, Panamá. Mencionaba yo hace un momento que dentro de los temas a abordar y a desarrollar en esta mesa única del diálogo se estableció el tema de la corrupción. Pero ¿es la forma correcta en la que el país debe analizar una realidad tan profunda que a veces, como decía hace un momento, buscamos la forma o nos enfocamos más bien en la forma sin buscar el fondo? Ricardo, yo coincido totalmente con el fondo de la pregunta, pero voy a ser bien práctico. En Panamá nos han mareado, en términos panameños, los últimos 30 años con diálogos y foros y mesas y consensos y esto y aquello. Y temas como la corrupción, temas como la desigualdad, temas como la pobreza extrema han quedado relegados totalmente. Panamá tiene un sistema tributario injusto, sumamente injusto. Panamá hay 43 zonas francas que no pagan impuestos. Más o menos 15-20% de la economía panameña no paga impuestos. A veces puede ser un poquito más por el tema de la pandemia. Tenemos todo este tema de las prebendas, de la arbitrariedad de los funcionarios públicos. Tenemos todo este tema de la impunidad de ciertos segmentos de la clase empresarial que han cometido todo tipo de prácticas, desde blanqueo de capitales, evasión fiscal, el tema de las bolsas del arroz, que más de 50 marcas de arroz no eran lo que decían ser. Entonces, los panameños lo hemos normalizado, Ricardo. Entonces, los panameños tenemos que entender que esos oyentes tuyos, esos oyentes que están preocupados por cómo hacen hoy, los que tienen quincena, cómo hacen hoy para pagar todas sus cuentas. Bueno, tienen que entender que las calles malas es producto de la corrupción, producto de que se cogieron materiales de muy mala calidad, se contrataron empresas corruptas, se contrataron empresas que pagaron coimas y se hicieron calles de porquería. Tienen que entender que no tienen agua porque, bueno, el IDAN ha sido objeto de saqueo. Tienen que entender que los alimentos, las medicinas están caras por corrupción. Tienen que entender que la educación, que su escuela pública, donde están sus hijos, o sus sobrinos, sus nietos, demás, tiene las deficiencias que tiene porque ha habido corrupción, ha habido mediocridad de parte de la clase política. Entonces, si nosotros no relacionamos la corrupción con nuestro día a día, entender que esa coimita, esos $5, esos $20 que se le dan al policía de tránsito para que se haga la vista gorda y quite la boleta, o esa platita que se le da a algún otro funcionario para que te acelere el trámite, es parte de la escala de la corrupción. Entonces, tenemos que entender que nuestro país está entre los más corruptos del mundo. Y esto no es un chiste, y esto no es una competencia que queremos estar. Nosotros estamos perdiendo miles de millones de dólares del sector público y del sector privado en corrupción cada año en este país. Entonces, tenemos que tener un sistema de justicia robusto, pero también tenemos que tener carrera administrativa, Ricardo. ¿Tú te imaginas que tú eres un funcionario honesto y en este gobierno, bueno, te hiciste un enemigo porque tú eres el honesto? En el próximo gobierno, perdón, en el próximo gobierno te van a votar. Entonces, ¿qué incentivo tiene la honestidad? Mejor yo no me meto en eso, pues, porque me van a votar, o este va a llamar al ministro, o este va a llamar a quién sabe quién, o este fue donante del presidente, o este fue donante del diputado, o este es amigo de no sé quién. Entonces, eso nos tiene sumergidos en la situación que estamos. Tenemos un seguro social quebrado, tenemos una deuda pública de 43 mil millones de dólares y creciendo, tenemos la calidad de educación que tenemos, la calidad de salud que tenemos, Ricardo. Yo creo que los panameños, la primera tarea es relacionarlo con todo lo que nos está pasando.
Sí, la mesa única del diálogo tiene grandes defectos, pero si puede avanzar un poquito, puede poner este tema en la agenda, bravo. Ahora, ¿cuál es la forma oportuna? Y ya ha mencionado que sí, enhorabuena, se pueda establecer un primer paso o un avance a esta discusión desde la mesa única del diálogo. Pero ¿cuál es la forma de hacer esta realidad? O sea, a ver, se puede entender que hay diferentes maneras y todas aportarían desde lo que podamos enseñar en casa, desde lo que podamos compartir. Hace muchos años se veía campañas sociales de los clubes cívicos y demás. O sea, se martillaba mucho en la conciencia de la persona el tema de la importancia de la honestidad, de la honradez y demás. Pero ¿cuáles son las formas para que una sociedad que definitivamente no va a haber un cambio o no va a haber resultados de forma inmediata? Esto es un trabajo generacional, pero que se inicie de alguna manera abordando esta realidad y buscando decir, es que esto, no, somos más que esto y no somos tampoco la mayoría. Claro que sí, Ricardo. Mira, yo siento que la propuesta que van a hacer o que se está desarrollando sobre corrupción en la mesa única del diálogo es limitada, está parcializada, todo lo defectos que le queramos atribuir. Pero si es una propuesta desde la perspectiva de gente que sufre cotidianamente otras formas de corrupción en las que yo he mencionado. El tanquecito de gas, Ricardo, es más barato en Costa del Este que en la comarca. No me burlé, mucho más barato. Y así, una serie de productos tienen unos sobreprecios y una serie de cosas. Hubo un desfile de millones de dólares en proyectos, en consultoría. Eso no llegó a la comarca. Eso no llegó a los pueblos campesinos y afrodescendientes de este país. Entonces, aquí tenemos una danza de miles de millones de dólares en becas y subsidios. Eso no está cambiando a los panameños. Eso no está sacando a nadie de la pobreza. Vemos la deserción escolar. Entonces, todos los puntos sobre la corrupción, tenemos que entender que aquí no hay dueños del tema de la corrupción. Aquí hay especialistas, aquí hay gente que se ha dedicado a estudiar el tema de la corrupción muy bien y los aplaudo. Y yo fui fundador de Transparencia Internacional en 1996. Mi nombre está en el acta constitutiva de esa fundación. Entiendo las resistencias, las molestias que puede haber de parte de los abogados, de parte de ONG, de parte de organismos internacionales. Pero es que así no se discute la corrupción. Señores, señoras, tenemos 30 años discutiendo la corrupción de la otra forma, la ortodoxa, y bueno, lo que hemos avanzado ha sido muy poco. Entonces, tenemos una ley de contrataciones públicas que es un queso suizo, tiene más agujeros y más excepciones que nada que ver. No hablemos del reglamento de la Asamblea, no hablemos del código electoral, no hablemos de código fiscal. O sea, hay tanto por dónde empezar, Ricardo, que cualquier comienzo es un paso adelante. Y qué bueno que organizaciones que dicen representar a una parte del pueblo, no representan a todo el pueblo, por supuesto, pero que representan una parte del pueblo, una parte de la clase trabajadora, están preocupadas por la corrupción. Qué bueno que se inicie esa conversación a ese nivel. ¿Por qué? Porque entonces eso le va a dar más credibilidad, más fortaleza a las otras conversaciones. Aquí estamos hablando de que Panamá está en la lista del Gafi, está aquí, está allá. ¿Qué significa la lista del Gafi? Panamá, el Estado panameño, no está cooperando, no está dando la información sobre las sociedades anónimas, las fundaciones de interés privado, sobre los extranjeros que viven o que residen fiscalmente en Panamá. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, es que, no, eso no es corrupción, lo que pasa es que el gobierno no. Tú sabes perfectamente, Ricardo, que cuando los gobiernos quieren, hacen que pasen cosas. Hacen que pasen los carnavales y los desfiles de Navidad y todo aquello. Entonces, pueden perfectamente ponerse serios todas las agencias del Estado y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cooperar con los europeos, vamos a cooperar con los estadounidenses, vamos a cooperar con los países que lo necesiten y vamos a sacar a Panamá de las listas de una vez por todas. Pero hay resistencia, Ricardo. Hay resistencia porque yo tengo poder, o esto pertenece a la firma tal, o esto va a afectar al banco tal, o esto va a afectar al partido, o esto va a afectar a fulano. Entonces, así terminamos los panameños perdiendo miles de oportunidades. Nosotros debimos haber salido a las listas del Gafi hace un montón de tiempo. Teníamos todas las formas de hacerlo. Pero bueno, la resistencia, los conflictos de intereses, todos estos temas. Entonces, eso por dar un ejemplo. Bueno, pero eso es lista de Gafi, ¿eso qué tiene que ver? Eso nada más afecta a los ricos. No, 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 señores. Eso afecta al costo de la inversión extranjera en Panamá. Eso significa, eso afecta a la generación de empleo, el turismo, el comercio, las oportunidades de negocios en Panamá. Eso nos está costando caro a los panameños y panameñas. Entonces, bueno, hacemos esas uniones, esos vínculos, Ricardo. Yo siento que cualquier cosa que hagamos en corrupción, pero tangente, o sea, que sea concreta,
que sea relevante, por el lado que sea. Hombre, saneamos la corrupción en educación, wow. Saneamos la corrupción en medicamentos, wow. Saneamos la corrupción en carreteras, wow. Aunque sea 1, 2, 3 sectores, Ricardo, que empecemos a limpiar, como bien dijiste tú, esto es un tema generacional. Entonces, vamos a crear una generación de panameños y panameñas honestas, íntegras. Vamos a crear una generación de empresarios honestos, íntegros. Vamos a crear una generación de funcionarios y políticos íntegros, honestos. Pero eso tiene que empezar por alguna parte, por la calle, por la recolección de basura, por el agua, por donde sea, por el policía que dice, no, a mí no me puede coimear. Y entonces, ese tipo de cosas, Ricardo. Yo sé que estamos frustrados, que la mesa ha sido larguísima. Yo siento que esta mesa tiene 2 meses más, pero en gran parte, no quiero decir la culpa, la responsabilidad del alargamiento de la mesa es responsabilidad del Estado. Ojo, dije Estado y no gobierno. ¿Por qué? Claro, pues somos Porque, todos, nos involucra a Ricardo, todos. claro, exactamente, porque llevamos generaciones que no tenemos un diálogo social de verdad, que no entendemos las preocupaciones de los panameños. Yo paso horas viendo la mesa, Canal 11, y ¿sabes qué pasa? Algunas veces nos frustran, porque es que allá en Rabo del Puerco del Norte se cayó un poste hace 5 años y no lo ha recogido. Eso para nosotros es visible, nos puede parecer insignificante, pero resulta ser que porque no hay luz, la gente se ahoga en ese río. Porque no hay luz, a las niñas las violan. Porque no hay luz, a los adultos mayores los asaltan. Porque no hay luz, a los pequeños productores en la zona comarcal pierden su producción. Entonces, ese mal servicio público o ese incumplimiento de los servicios públicos tiene muchos efectos, muchísimos efectos en la sociedad. Entonces, cuando hay esas quejas de que, bueno, es que el doctor tal allá en Tolé, el tipo se va para su clínica privada a las 11 de la mañana. Eso nos parece un chiste, nos parece un deporte. Pero resulta ser que para la señora de la comarca, que salió a las 3 de la mañana de su casa, llegó a mediodía al hospital, no hay doctor. Y esa señora se muere. O esa señora va a perder una extremidad. Entonces, pasa a ser una carga a su familia. Y por esa razón, las niñas de esa familia no estudiaron. Y por esa razón se reproduce la pobreza. Entonces, vemos como un pequeño incidente de una falta de servicios públicos tiene consecuencias enormes, Ricardo. Entonces, yo entiendo lo que ellos están planteando, los exhorto a plantear todos esos perspectivas y propósitos. Y mira, Ricardo, si por alguna parte, si empezamos a combatir la corrupción por el tema de la basura, qué bueno. Si lo combatimos por el tema del turismo, qué bueno. Si lo combatimos por el tema del arroz, qué bueno. Por el tema que sea, pero empecemos de verdad a combatir y a sanear la corrupción en Panamá. Vamos a crear, esto se llamaba, en la terminología de transparencia internacional, esto se llamaba islas de integridad. Islas de integridad eran sectores de la sociedad, de la política, de la economía, que intentaban ser honestos, intentaban ser un ejemplo para el país. En Panamá tenemos una gran isla de integridad, que es la Autoridad del Canal de Panamá. Entonces, ¿cómo es posible que todos los panameños la tenemos allí enfrente y comemos de ella? Porque la mayoría de los panameños comemos del canal y no hemos querido propiciar que esta isla de integridad se masifique a nivel nacional. Entonces, somos nosotros los responsables de la corrupción. Somos nosotros los responsables de las listas internacionales. Somos nosotros los responsables de espantar la inversión extranjera. Somos nosotros los responsables de la luz cara, del mal servicio de agua, de la mala recolección de basura, de las malas condiciones en la calle. Porque encima nos hacemos de la vista gorda y segundo, respaldamos políticos, hombres y mujeres que son incompetentes. Ah, pero es que él es mi pasiero, él me dio el saco de cemento, me dio $20, él me resuelve. Entonces sí, pero él te resuelve a costa de que no resuelve lo que tiene que resolver. Entonces yo creo que, Ricardo, si podemos enfrentar la corrupción, aunque sea por el lado de las alcancías de Navidad, perfecto. Pero empecemos por alguna parte. Y este hecho de que se sumen nuevos actores sociales, Sunteax, la Alianza Indígena, la Alianza de los Maestros, a explorar el tema de la corrupción. Qué bueno. Y ojo, Ricardo, y ojo, oyentes de Radio Panamá, también que se examine la corrupción en los gremios educativos, también que se examine la corrupción en los sindicatos y que también se examine la corrupción en las autoridades indígenas. Entonces, si vas a tirar la primera piedra, más vale que estés libre de pecado. Usted mencionaba hace un momento el tema de la justicia, doctor Noriega, y antes de finalizar,
ese componente importante de certeza del castigo, pero también de eficiencia del propio sistema de justicia, juega un papel importante también cuando hablamos de corrupción. Totalmente, Ricardo. Mira, un amigo común, Eduardo Liñuen, dice que en este tema no solo es certeza del castigo, sino certeza de la investigación, de que se va a hacer una investigación correcta por la Contraloría, por el Ministerio Público, por la UAF, por la entidad que sea. Se va a hacer una investigación imparcial, correcta, y se va a armar un buen expediente. Se le va a entregar eso a la justicia. Mira, yo espero, y este es el mayor legado en este momento, este es el mayor legado del presidente Cortizo, una Corte Suprema de Justicia decente, íntegra. Nos puso en el punto que tenía que dejarnos en la carrera. Pero ojo, que no se repita el error de 1990, que tuvimos la Corte de lujo y terminó siendo un lujo, terminó siendo un adorno, porque no se reformó nada, no se purgó al órgano judicial y al Ministerio Público, no se modernizaron los códigos. El Código Judicial con el cual se van a juzgar el caso de Odebrecht, New Business, todos los demás casos, es el Código Judicial de la dictadura. Y eso tiene, eso tiene más agujeros que la autopista Panamá-Colón. Y es terrible porque han pasado 7 gobiernos y ninguno ha modificado, y son pequeñas modificaciones que había que hacer, Ricardo. No había que hacer una modificación estructural, eran pequeñas modificaciones que había que hacer para enfrentar la corrupción y reducir. Nunca en ningún país del mundo, ni Estados Unidos, ni Singapur, en ningún país del mundo, erradicas totalmente la corrupción. Pero para reducir la impunidad, había que hacer pequeñas reformas al Código Judicial. Nadie le importó. Esto significa que el tema de justicia, el tema de corrupción, no es un tema verdadero para la clase política. Entonces, claro. ¿Qué está pasando? Por una parte, los panameños nos estamos molestando, estamos tomando conciencia. Por otra parte, la comunidad internacional está tocando la puerta y le dice a Panamá, oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo si tú tienes toda la plata del mundo? Tú no necesitas pedir préstamo. Si aquí se cobraron los impuestos, Ricardo, al club de exonerados, aquí estaríamos bollantes. Aquí, cuidado que ni siquiera tendríamos crisis de seguro social. Cuidado que ni siquiera tendríamos gente en la calle pidiendo nada, porque el Estado tendría suficientes recursos para más de 4 cosas. Vamos para dejarle ese datito a tu audiencia tan selecta, Ricardo. Todos los barcos que pasan por el canal y todos los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Tocumen compran combustible en Panamá. Ni un galón, ni una gota del diésel marino que se le vende a los barcos que cruzan el canal o del kerosene que se le vende a los aviones que usan el aeropuerto de Tocumen paga 1 centavo al tanquecito de gas. Entonces estamos peleando por el tanquecito de gas y esto, bueno, allí está ese gigantesco gorila de 800 libras llamado la venta de combustible marino. No pagan 1 centavo de impuesto. La venta de kerosene para los aviones del Hub de las Américas no pagan 1 centavo de impuesto. Entonces, ¿cuál es el beneficio para Panamá? Tenemos un canal, nos endeudamos ampliando el canal y todo lo que eso implicó. Y bueno, y aquí nadie paga impuestos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, si esas entidades, si esos sectores, Bolsa de Valores, Sonalive, etcétera, empezaran a pagar impuestos, Ricardo, a lo mejor los tuyos y los míos serían menores. Pero ¿habría plata para más de 4 cosas? Sí, tenemos que ser muy vigilantes que se lo vayan a robar. Pero claro, también había plata para pagarle a las enfermeras, para pagarle a los bomberos, para hacer más de 4 cosas. Así es, así es. Definitivamente, y un tema que así como apasiona al panameño, a veces no es abordado con los elementos oportunos y el análisis que requiere. Y en ese ejercicio es como agradecemos definitivamente los aportes suyos, doctor Noriega. Muchas gracias, Ricardo, siempre a la orden. Yo soy fan de Radio Panamá y el trabajo que estás haciendo, el trabajo de Edna, el trabajo de todos y todas. Y le agradecemos, por supuesto, siempre a la disposición. Muchísimas gracias, doctor Noriega. Nosotros vamos a avanzar siendo las 7:46 de la mañana.